Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Este es el estudio 6 de la secuencia que venimos haciendo. En algún momento tuve la ilusión de hacerlo una vez al mes para migrar al modelo chileno, que es una vez por semana. Se imaginan lo que son 800 entrevistas semanales, consistentes todas las semanas, para poder detectar entonces esos subes y bajas. Vino Bukele, fue malo. El fenómeno de la emergencia fue bueno o fue malo. El tema de la ley fue bueno o fue malo, pero no hemos llegado a esa disciplina ni a esa capacidad de recursos, porque son estudios caros, máxime cuando los hacemos persona a persona y no telefónico, pero hacemos el mejor esfuerzo. La muestra, respetando el género, hombre y mujer, que es casi 50-50 en este país, hicimos 4 grupos de edad, donde prácticamente casi el 70% está en los segmentos joven, adulto, adulto, y los segmentos pues, más pequeños empiezan a ser los de 18 a 24, cada vez hay menos jóvenes en este país, y pues el segmento 65 años más, y la distribución normal por provincia. Aquí me pasó algo. Creo que me brinqué. ¿Cómo hago para regresar? Porque antes de eso, ahí... Ok, ahí está. Es que está presentando en dos pantallas. Ok. Esta es la ficha técnica del estudio cuantitativo. Quisiera invitar a un espacio pequeño a don José Antonio, que es el director y propietario de Demoscopía, quien es el que me está acompañando en esta aventura, en esta nueva fase. Don José, para que les dé una pequeña explicación del tema de la metodología que utilizamos, porque otra de las cosas que hemos notado, pues que hay ciertas prácticas y ciertos temas pues que hay que tecnificarlos más en honor a la rigurosidad de la muestra y del trabajo. Así que don José, lo dejo un par de minutos ahí para que se eche. Muy buenas noches, mi nombre es José Alberto Rodríguez, es que me rebautizó. ¿Okay? Voy a hablar sobre las características técnicas del estudio, pero antes de empezar con ese tema, yo quiero hacer 2 reflexiones. Entre las cosas que se han deteriorado en este país, que son bastantes, una de ellas es la investigación social a todo nivel, y la investigación, obviamente, política. Es frecuente que algunas empresas no utilizan sistemas de muestreo estadístico, sino que sacan cuotas de población en centros comerciales, en paradas de buses y parques, lo cual es una grave violación a la ciencia y obviamente a la estadística. ¿Por qué? Porque eso genera un factor de, primero, no hay representatividad universal al universo escogido. Y por otra parte, hay un sesgo porque no es lo mismo entrevistar a una persona en un parque o en una parada de bus que entrevistarlo en su hogar. La otra reflexión que quiero señalar es que muchos estudios actualmente solamente se van a los aspectos de carácter político, partidario, reputacional de la población. Pero olvidan algo muy importante, y es que para poder entender realmente el porqué de nuestros comportamientos, y esa es una pregunta que nos hacemos siempre, ¿qué pasó con el costarricense? ¿Por qué esa tendencia tan alta a favorecer al presidente? ¿Por qué tanto disimulo?
Y no solamente eso, vamos a ver unos cuadros muy interesantes posteriormente que hablan sobre, dígame qué ha hecho este gobierno y dígame en qué se ha equivocado. Las estadísticas son realmente caricaturescas. Entonces, no se investiga aspectos que tienen que ver con la etnología, la psicografía. No se hace ningún intento de penetrar un poco en la sinapsis cerebral de los ciudadanos. Y entonces encontramos datos, pero no encontramos explicaciones en torno a la conducta humana en relación a ese dato. O sea, hay un divorcio. Y esto es un aspecto que hay que tomar mucho cuidado, porque estudios que hemos realizado, modelos como la teoría de sesgos, el tema de la narrativa, el tema psicográfico y etnológico y otros elementos más, nos ayudan a entender el porqué de ese comportamiento a veces tan errático y tan criticable de la población costarricense. Dicho estas dos observaciones, voy a señalar los aspectos del estudio. El periodo de recolección del estudio fue del 29 de octubre al 20 de noviembre. Fue un estudio complejo, porque nos tocaron las épocas de mayor crudeza en las inundaciones y demás, y el estudio que estaba programado para menos tiempo se nos prolongó. El instrumento es una encuesta, digamos una encuesta a profundidad. ¿Por qué? Porque el estudio tiene una serie de análisis, como por ejemplo utilizar el test TOEI o utilizar el modelo de sesgos de Daniel Kahneman o la narrativa de Bayou. Entonces son aspectos que tienen una fundamentación teórica y está basada obviamente en tendencias actuales y tendencias muy del pasado, porque a veces hay un error creer que todo lo anterior ya no existe. Entonces esto es un gravísimo error, muchas cosas, y hay un autor que se llama Pitirin Sorokin, que escribió un libro, bueno, un sociólogo de origen ruso y demás, escribió un libro sobre que se llama Achaques y manías de la sociología moderna. Y en él analiza toda esa serie de aspectos que las sociedades actuales ignoran de la tradición teórica, de la tradición investigativa del pasado. Este estudio tiene una cobertura geográfica a nivel nacional, personas mayores de 18 años, los cuales los hemos entrevistado en hogares. Hemos trabajado principalmente con las regiones del país, porque a la hora de sacar una muestra es preferible sacarla por las regiones del país y no por provincias. Es decir, en investigación, la provincia no tiene el sentido, no tiene diríase, la visión que uno puede obtener de las regiones. Las regiones son unidades o áreas productivas con culturas más desarrolladas y otros aspectos que uno logra profundizar más. El tipo de muestreo y el marco muestral se trabajó con una muestra de 1,200. Esta muestra tiene un margen de error de más o menos 2.8 y un nivel de confianza del 95%. Las dos estamos basados, obviamente, en el censo del INEC, que aunque tiene muchos defectos, todos lo sabemos, ¿verdad? Pues es una base por lo menos para modernizar y actualizar algunos datos. Hemos trabajado un cuestionario de 58 preguntas, que son preguntas, pero hay muchas de esas preguntas que tienen multiplicidad de variables. Al final no son 53 preguntas, sino terminan siendo aproximadamente unas 180 formulaciones de preguntas a los entrevistados. El muestreo es polietápico. Las dos variables de control son el sexo y la edad, que son clásicas en estudios de esta naturaleza. La educación y el ingreso son variables aleatorias.
Y usualmente uno no balancea la muestra con base a estas dos variables. Uno la balancea de acuerdo al sexo y la edad. Los segmentos, trabajamos 100 segmentos a nivel nacional, lo cual significa que tenemos un nivel de cobertura muy alto. Y en cada hogar se realizaron 12 entrevistas. El tamaño de la muestra, como les decía, fue de 1.200 y para la selección de hogares se aplicó la hoja de ruta y el algoritmo inverso negativo. Obviamente no lo voy a explicar ahora, pero es un modelo muy interesante, es un algoritmo que nos permite generar y garantizar lo aleatorio de la muestra, a nivel general y a nivel del hogar. El error de muestreo es del más o menos 2.8, les decía, y el margen o nivel de confianza es del 95%. El trabajo de campo, que es muy importante, se revisa el 100% y se chequean el 100% de las boletas en el campo. Cada supervisor tiene, además de ir a supervisar a su equipo, tiene la obligación de controlar tiempos y movimientos. Una encuesta como esta, que está más o menos para 30 minutos y que no es fácil sostener a una persona en la puerta de su casa 30 minutos, si alguien hace una encuesta que duró 10 minutos, olvidémonos. Está falseando. Y si duró 2 horas, pues no sirve porque sale muy caro. Entonces, ese control de calidad es muy importante. Además, la encuesta se revisa en oficinas para ver el control de calidad. Se rechazan encuestas que no cumplen con los requisitos y se hace lo que se llama un rescate de boletas, que es llamar a la persona para reformular las preguntas que consideramos que no están correctas. A su vez, aproximadamente hacemos un 25% de la muestra de forma aleatoria, donde se le pregunta a la persona, ahí vive la persona tal, de tal edad, y luego le preguntamos si él realizó una encuesta y se le formulan unas 2 o 3 preguntas que tienen que coincidir con el cuestionario. Hay otros sistemas de control, ¿verdad?, a nivel de la codificación, digitación y a la hora de procesar la información para determinar lo que se llama sesgos en el momento de llenar la encuesta, que es, uno se da cuenta cuando alguien ha falseado una información y esos niveles de consistencia son muy importantes. En conclusión, hacer una encuesta no es fácil. Y hacer una encuesta de este tipo que reúne el 100% de las obligaciones y compromisos ético-investigativos no es fácil. Máxime si estamos en un temporal. Entonces, creo que hemos cumplido, estamos ingresando como demoscopía a este proceso con don Iván y esperamos seguir avanzando en esta línea, dándole ese matiz, como les decía anteriormente, de la humanización de la cultura, de la psicografía del costarricense para entender muchísimo más el porqué de esas desviaciones y erratismos y disonancias en su comportamiento y en su percepción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don José. Queda claro que es una metodología bastante profesional, bastante profunda, y pues que lo que persigue es la máxima certidumbre posible. En esto no hay ciencia exacta, es más un negocio de tendencias, y como ya llevamos 6 mediciones, va a ser muy interesante observar lo que está pasando, y que es muy, empata mucho con lo que se está viendo en los otros estudios, números más, números menos, después de un 2023 donde yo siempre he dicho que la política es como el fútbol. En el fútbol, si usted controla el balón, controla el juego. Si en política usted controla la conversación, controla el juego. Y el 23 el presidente perdió la conversación y en el 24 a pura fuerza la está tratando de recuperar, y eso es lo que está sucediendo, y por eso la presentación se llama el punto de inflexión,
Y esa agresividad tiene que obligar a fuerzas de oposición a hacer algún tipo de contraataque o contrarrestar para que el rival no tenga el control del balón. Bueno, esa era la distribución de la muestra, no vamos a profundizar más en eso. Datos muy interesantes, sigue siendo preocupante lo que está ocurriendo en la educación de este país. Ahí están los niveles educativos, el tema de la afiliación religiosa y más o menos la distribución del trabajo. Esto no es que seleccionamos a los sujetos con esas características, la muestra arroja como resultado esas características. En educación es alarmante y esos datos que andan circulando de millones de personas que ni siquiera se han egresado del colegio no son un invento, son una realidad. En cuanto al tipo de religión, 95% declara tener religión, creer en Dios, perdón. El otro porcentaje o no sabe o no cree en Dios, se declara ateo. De los que tienen religión, hay un segmento que cada día es más grande, de 22.2, que es el sujeto que cree en Dios, pero no tiene religión. Especialmente en las zonas urbanas y donde hay un nivel educativo más alto. Por ejemplo, ahora que fueron las municipales, era impresionante ver un lugar como Coronado, o como Tibás, donde ese porcentaje es más pequeño y a escasos kilómetros de distancia como Montes de Oca, el número era totalmente diferente, pero en Montes de Oca más del 20% de la población es graduada universitaria versus un 12-13 la media nacional. Entonces el factor religión y educación y tipo de trabajo son factores determinantes en el tema del voto. Y de los que tienen religión, prácticamente 60-40, 60% es católico, 40% no católico, ahí hay varias denominaciones, no era nuestro afán empezar en divisiones de cuántos son evangélicos, cuántos testigos, etcétera, etcétera, simplemente es no católico. En el tema de la educación, lo preocupante es que el 41.3 no egresó del colegio. Ahí hay primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta. 37.6 son los que declaran una secundaria completa y una universitaria incompleta. O sea, entró a la universidad pero no terminó, para todos los efectos lo que tiene es secundaria y algunos estudios universitarios, y solo el 15.3 de la población declara tener un título universitario, de los cuales solo 0.7 declaran un posgrado. La educación técnica sigue creciendo, ya representa un 5.8 y posiblemente sea el futuro, porque cada vez es más evidente para los jóvenes que ya aquella teoría del título universitario para ser exitoso y tener éxito en la vida, hacer plata, etcétera, etcétera, cada vez se vuelve una utopía y hay modelos, por ejemplo el modelo chileno, ya la educación técnica tiene mucho más peso que la universitaria, porque cuando un chico que estudió periodismo gana 400.000 pesos chilenos al mes y el gasfitter, el que arregla el gas de la casa, gana 1,5 millones, pues la cosa empieza a ser muy evidente por dónde es que tiene que ir las cosas. Pero esto es preocupante porque en una estrategia de atracción de inversiones sofisticadas, en una estrategia de cambio de modelo de desarrollo, donde pareciera que el agro no es una prioridad para el gobierno, donde pareciera que el tipo de cambio no es un tema y más bien Brunner nos manda a cambiar de actividad si no nos gusta, etcétera, etcétera, no tener esa ventaja competitiva que tenía este país, que era un recurso humano de calidad, se vuelve peligroso. Porque si alguien invierte aquí, a pesar de ser un país caro, con una tramitología horrible, etcétera, etcétera, es porque la calidad del recurso humano amerita la inversión. Y casualmente estamos perdiendo las dos ventajas competitivas, recurso humano de calidad y seguridad, porque cuando a un expatriado le dicen va a Costa Rica es un premio, o era por lo menos, aunque viviera en la mejor ciudad del mundo, aunque viviera en Sao Paulo. Yo no vivía en Sao Paulo, pero andaba blindado y tenía que ir a los chiquitos al kinder con carajos con AK-47. Te dicen venite a Costa Rica y esa es la meca. Por eso hay varios headquarters de compañías internacionales en este país, pero si perdemos la educación y perdemos la seguridad, y somos un país caro, complicado y lleno de narco, pues la cosa como que se pone cuesta arriba, ¿verdad? En el tema del trabajo, ese 40% que no trabaja, esto no es una encuesta de empleo, simplemente la muestra arrojó que 40% de las personas que entrevistamos no trabajan y declaran 44% son amas de casa, 25% jubilados, estudiantes 15.1%, desempleado 10.8%, no estudia, no trabaja, o nini 2.5%. Lo que me llamó poderosamente la atención es que
pesando el segmento 18-24, 14% de la muestra, de un montón que no se declararon estudiantes, no sé dónde están, qué están haciendo. Debería ser más grande ese número. Y coincide mucho con lo que hemos venido hablando con Gerardo, o sea, cada vez más el número de desempleados o que dejan de buscar trabajo están en jefas de hogar y en estudiantes, donde hay una gran deserción escolar en el segmento de 15-25 años. Creo que es un tema de fondo que hay que ponerle mucha atención y mucho cuidado. Sigue teniendo peso el sistema de trabajo privado, pero los independientes ya empiezan a tener un peso muy importante dentro de la ecuación. Y en el sistema privado, prácticamente 65% están emplanillados y un 35% en actividades independientes. Actividad independiente puede ser desde el guachimán, el de por mi casa me dice que él no se puede enfermar porque si no, no hay plata para la casa, entonces aunque esté resfriado tiene que estar ahí. O uno que es un consultor. O sea, la gente cree que independientes que son freelancers de publicidad, consultores, arquitectos, no, hay de todo, especialmente gente que se dedica a la venta, al comercio, etcétera, etcétera, y ese es el gran segmento que ha debilitado los ingresos de la caja, porque cuando uno es independiente y va a la caja, primero le aplican un retroactivo y seguro uno se entera que tiene que pagar el 17%, el 18%, que es la cuota del trabajador más el empleador. Entonces no es como muy lucrativo ni atractivo como independiente afiliarse a la caja tiene que hacer algo, porque la caja es un modelo de negocio construido sobre la base de que existe una planilla, pero si la planilla cada vez más pequeña y los independientes tienen peso y estos no se afilian, eso es como tener menos ventas cada año en cualquier empresa que tengamos. En cuanto a la pregunta si esto es una sociedad más conservadora liberal, siendo uno lo más conservador y 10 lo más liberal, es una sociedad conservadora. Ahí están las diferentes notas que adquirió cada puntuación y en promedio ya factorizado nos da un promedio de 4.8. Todo lo que esté abajo entre 5 y 6, abajo de 5 es mucho más conservador y un poquito más de 6 más liberal. Es una sociedad más conservadora. Por eso valores como la familia, los hijos, no al aborto, etcétera, tienen tanta fuerza en una sociedad que algunos creerían que es más liberal o más progresista. Todo depende del lugar donde usted viva o con quién usted se relacione, ¿verdad? A veces tenemos tendencia a quedarnos concentrados en el microcosmos. Por ejemplo, en la zona por donde yo vivo, posiblemente ese número no sería real, debería ser 7, 8, no sé, pero eso no es el universo es mucho más amplio y mucho más complejo. ¿Cómo se informa usted en este momento? 85% dice informarse por medio de redes sociales y algunos otros medios. Lo interesante es que ya la gente se está empezando a informar. Facebook, gobernando el ranking, luego WhatsApp, que es todo eso que le mandan a uno y que mucha gente se lo cree, Instagram, TikTok, la televisión, sigue en la pelea, YouTube, la radio, digan lo que digan, sigue viviendo la radio. Bueno, Andrés, un saludo para Andrés Quintana, el hombre de la radio. Correos electrónicos, cosas que le llegan a uno, periódicos digitales, el boca a boca, Twitter, muy pequeño, pero Twitter tiene una particularidad que en el mundo político, a pesar que tiene un peso muy pequeño en el universo, en el consumo de medios, tiene mucha incidencia por el tipo de personajes que ahí pululan. Periódicos impresos, ahí hay un problema, eso debería ser 1, no 0,1, pero bueno, no importa. Periódicos impresos están en grandes problemas, bueno, ya quedan 3 nada más, La República, La Nación y La Extra, y cada día la cosa se vuelve más compleja en un modelo de negocio que exige ser más creativo o reinventarse de alguna manera. Lo que me llamó poderosamente la atención, que ante la pregunta de que, bueno, ok, de lo que usted lee o escucha, no se pregunta a veces si es mentira o es falso, y hay un porcentaje muy importante, porque para mí esos dos suman. A veces es como decir sí, lo dudo, y siempre es categórico. O sea, hay un gran porcentaje de la población que está leyendo, que está consumiendo nosotros mismos, y nos pasa por la cabeza si eso es verdad, si es real, si es falso o no. Habría que profundizar el por qué,
si es que la moda de los últimos 2 o 3 años de estar cuestionando todos los medios formales, todos los medios más estructurados, ha tenido incidencia en un tipo de estas respuestas, o qué es lo que está sucediendo, pero hay una realidad. La gente cada vez está consumiendo medios más informales, donde la rigurosidad periodística es igual a 0, llámese más que todo redes sociales, y lo que lee y consume ahí pareciera que no le está convenciendo al 100%. Sobre algunos acontecimientos que ocurrieron en las últimas semanas, escogimos 4, uno de ellos fueron las amenazas de muerte que circularon para varios funcionarios o líderes de nuestro país, como lo fue el señor Rodrigo Arias, como lo fue la diputada Álvarez, la diputada Guillén, el fiscal. El 38% se enteró y 91.6% no está de acuerdo. Totalmente censurado, totalmente vetado, ese tipo de acciones que rayan ya en una violencia a la cual no estamos definitivamente acostumbrados. En el caso Barrenador, 63% de la gente sí cree que es un acto de corrupción. Ahí sí la versión que el gobierno trató de implementar en su relato de que era una persecución política o de que era un montaje, pareciera no haber tenido éxito. Hay un convencimiento en la población de que el 63% dice que sí es un acto de corrupción. Esta sí es preocupante. Ante la pregunta de las insinuaciones del presidente de alzarse en contra de la Asamblea Legislativa o en contra del Poder Judicial, ya 33% dice, estoy de acuerdo. Y de ese 33%, la mitad diría, y yo participo. Yo no sé ustedes, pero hace unos 10 años eso hubiera sido imposible. Pero ya hay un porcentaje respetable, y para mí un 33% es respetable, que dice que no le suena mal alzarse en contra de la Sala Cuarta, del Poder Judicial o la Asamblea, y de ese 33% la mitad dice, y yo participo. Ojo con eso. Aquí, detrás de estas cosas, vienen todos los cruces de rigor. Con José, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estos que dicen que sí, a quién pertenecen, con quién simpatizan, por quién votan, etcétera, etcétera. Pero esto es un dato que es un semáforo en todo sentido. Es frecuente que el presidente Chávez genere ataques fuertes y hasta burlas, básicamente bullying. Igual, hay un porcentaje que me pareció alto, que está de acuerdo. O sea, la mayoría no está de acuerdo, pero 25% que esté de acuerdo con una actividad más agresiva y de ataque hacia personajes e instituciones, pues da mucho que pensar. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.